Entonces yo dejo a José Roberto, muchas gracias. Gracias, Sabrina. Y es que pedí a Sabrina que introdujera a ella porque en realidad la apuesta estratégica para que estemos hoy aquí surge de conversaciones entre Sabrina, Isabel y algunas otras personas que están acá. Yo quiero iniciar agradeciendo el espacio porque sé que este es un espacio de confianza política. Entonces el hecho de que podamos estar acá es motivo de agradecer y que ojalá lo que les vamos a compartir sean elementos y recursos para continuar las luchas que ustedes ya han iniciado. En esta presentación realmente lo que tenemos son principalmente datos. Yo preparé también otra serie de datos que son la evidencia que tenemos al momento en el país, que probablemente no es nada nuevo, pero tener recursos con datos con los cuales podamos demostrar cómo está la realidad puede ser muy significativo. Entonces, Sabri, si me ayudas con la primera diapositiva, a nivel global es el momento en que tenemos más jóvenes en la historia de toda la humanidad. Nunca la humanidad había tenido tantos jóvenes como ahora en el mundo. Aunque todavía han existido poblaciones jóvenes, este es el momento en el que la historia global llegamos a más de 7.000 millones de personas, de las cuales es la generación más grande de jóvenes en el mundo. Y esto en Guatemala no tiene ninguna diferencia, se puede constatar. Vemos como en 1960 la cantidad de jóvenes era de 1 millón de jóvenes. ¿Alguien sabe cuántos millones son en este momento? No, esa es la población proyectada, pero ahí tenemos el dato. Actualmente se habla de que tenemos alrededor de 4, un poquito más, de estimaciones de población joven, considerada entre los 15 de alguna manera a los 29 años. Es decir, que eso representa más o menos el 33% de la población, pero se proyecta, por ejemplo, ahorita estaríamos en las proyecciones con 4.6, se habla de 4.6, 4.3 millones, y para el 2050 vemos que van a ser en población proyectada casi 7 millones de jóvenes. Pero, y esto podría sonar algo muy bueno en términos de que esto significa para los países un potencial incalculable, pero ahí es donde viene la pregunta del millón. Que siguiendo la conversación que ustedes ya tenían con el señor Nuila, o sea, ¿hasta dónde esos jóvenes van a poder realmente lograr su pleno potencial en las condiciones que este país puede o no brindar a su población? Si pasamos a la siguiente, ¿sabes? Y entonces solo quisiera introducir con ustedes esto que para quienes han estado en el mundo del desarrollo puede ser algo que ya conocemos y para quienes no. El bono demográfico es una medida, pues, utilizada de alguna manera por la economía y la demografía para decir que cuando tenemos poblaciones más jóvenes, esto le puede dar muchas oportunidades a los países porque hay menos personas dependientes de los servicios del Estado, es decir, menos personas menores de edad que necesitan toda la provisión de servicios, considerando que los estados deberían ser estados de bienestar, por supuesto, y las personas mayores, a quienes se les ha llamado personas de la tercera edad. Entonces el hecho de que haya más personas jóvenes de alguna manera postula que el país puede de alguna manera generar mejores condiciones y servicios para las próximas generaciones, y por eso se habla de bono, porque entonces las personas jóvenes pueden trabajar más, podrían tener mejores condiciones, podrían acceder a mejores condiciones de vida. Si tuviéramos un estado de bienestar, podrían conquistar seguridad social y entonces ellos mismos tener una vida mucho más segura cuando ya no sean tan jóvenes o entren a ser personas mayores. Pero esto vamos a ir viendo cómo los datos nos dicen que no necesariamente estamos ante una condición de poder aprovechar este bono demográfico. Los dos únicos países que llegan hasta el 2050 con bono demográfico somos Guatemala y Paraguay, y en ambos países los jóvenes tienen muchos desafíos. El otro país que tiene también un bono demográfico proyectado largo, pero no hasta el 2050, es Bolivia. En los otros países de América Latina estamos teniendo poblaciones mucho más grandes, o sea, ya están hablando de envejecimiento, etcétera. Y esto parecería más asunto del periodista cuando nos vino a hablar de poblaciones. Esto tiene que ver con la vida
Si tú tenés un país con más adultos mayores, con jóvenes que no tienen capacidades de tener un empleo, ni siquiera en las mínimas condiciones de dignidad, en términos de solidaridad intergeneracional, esos jóvenes no van a tener capacidad de apoyar a esas personas mayores. Y entonces en términos de justicia social y la vida de las personas, pues vamos a seguir bien trastocados. Perdón, al decir Guatemala y Paraguay, solo a nivel de América Latina. De América Latina. De hecho, Europa, por ejemplo, ya sus transiciones demográficas están envejecidas. Más bien están teniendo políticas de promover que las personas se embaracen, de dar bonos para que las parejas tengan hijos, porque de hecho ya no lo están logrando. La política de cambiar de un hijo a 2 hijos, China, la política de fecundidad, de control en realidad de la natalidad, porque China no garantiza los derechos sexuales, sino que impone que no se pueda tener más de un hijo, ahora lo amplió a 2, y es precisamente por estas dinámicas de población que implican que necesitan tener personas jóvenes para poder seguir teniendo de alguna manera un país que se dinamiza, y sobre todo la economía, para no engañarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica el bono? Que las personas que están en edad potencial de trabajar tendrán menos carga para poder producir, ahorrar, aportar a un seguro social o fondos de pensiones, invertir mayores recursos en el bienestar, tanto de los niños o las niñas, porque están produciendo, podrían ser sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, o las personas mayores, si es que estas personas mayores no lograron llegar a tener una pensión, que sabemos que es la mayoría en este país. ¿Seguimos, Ari? Y yo solo, y bueno, lo que les decía, hay una condición, o sea, este bono es bono en la medida que realmente las personas tienen las condiciones de poder ejercer algunos derechos básicos como la educación y un empleo digno, o cotizar a la seguridad social. De lo contrario, en realidad el potencial más bien se nos vendrá en contra en algún momento, cuando la pirámide poblacional resulte que ya no somos esos 4 millones de jóvenes que en este momento significan un potencial. Van a necesitar que otras personas cubran sus necesidades si llegan a ser adultos mayores, sin pensión, sin casa, sin de alguna manera los servicios que nos permitirían tener una vida medianamente digna en lo que este país da las condiciones para vivir. Porque ustedes son más que nadie conocedores de las inequidades que este país tiene. Y bueno, esto no puede ser posible también si las personas no tienen acceso a ciertas condiciones de vida respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y la sexualidad. Porque cuando hablamos de que las jóvenes se embarazan, de que las adolescentes se embarazan, todo el mundo sabe las enormes cifras, pero sabemos muy poco de lo que está detrás. Y sí sabemos que son condiciones definitivamente de exclusión y desigualdad. Yo tengo algunos datos preliminares que les voy a ir compartiendo. Pasamos a la siguiente, Sabri, solo para poner en sentido de cómo visualizamos la situación, y ahí nos preguntamos, y eso es solo para que no nos durmamos, o sea, ¿a qué empleo puede acceder un chavo que está en un municipio, que está en una comunidad donde no hay presencia del Estado? Y eso lo sabemos. O sea, vemos cómo Guatemala tiene 1,5 millones de jóvenes que está fuera del sistema educativo básico. Aparte de los 800,000 niños que no entraron a la primaria. ¿Qué significa? Que de esos 4 millones, 1.5 no llegó al básico. ¿Cuáles van a ser sus condiciones de empleo? ¿Cuáles van a ser sus condiciones de vida? Ya tenemos ahorita la reciente COVID publicada, cuando la pobreza aumenta y la pobreza extrema también. Entonces, ¿esto qué significa en la vida de la gente? Y ya sabemos a quiénes desfavorece en particular. Pasamos a la siguiente, ¿saben? Gracias. Y acá solo para que vayamos teniendo una idea, los jóvenes, según la encuesta nacional de juventud, que no tienen ningún nivel educativo son casi el 6%. Quienes lograron completar la primaria son cerca del 34%. Básico disminuye a un casi 32%. El diversificado mucho menos, o sea, menos del 25% de los jóvenes se va a graduar en este país de una carrera que ya sabemos que ni siquiera una carrera técnica le va a dar capacidad de tener un empleo medianamente digno, porque sabemos que los empleos, que incluso hay esfuerzos de que el salario mínimo baje, de que o sea, la tendencia no es hacia un estado de bienestar, la tendencia ya fue dicha, es hacia un estado de mercado neoliberal en que las condiciones de justicia social no son la prioridad. Miren la universidad.
5% de los jóvenes llegan a la universidad. Y si vamos al posgrado, esto es 2011. Otros datos que hemos obtenido nos dicen que juntando todas las experiencias educativas de los jóvenes, esto es prácticamente la San Carlos. Poniendo lo que aportan las otras universidades privadas, llegamos apenas al 8% de jóvenes que acceden a la universidad. Y a un posgrado, miren, el 0.1%. Y si esto lo ponemos en el plano de qué piden para que un joven tenga acceso a un empleo medianamente decente, nos dice las condiciones en las que estamos. Pasamos a la siguiente, ¿saben? Miren ustedes la relación entre la inscripción en la escuela y el embarazo en las niñas adolescentes. En rojo tenemos los datos de la inscripción de las adolescentes o las niñas en la escuela, y en verde tenemos los nacimientos por cada 1000 mujeres. Entonces vemos que mientras menos se inscriban las niñas o las adolescentes a la escuela, más probable, miren cómo aumenta la probabilidad de que ellas se embaracen en la adolescencia. Mientras más acceso tienen a la educación, más se reducen los embarazos. Por ejemplo, el 80% de las que se inscribieron a la escuela, solo un 3% de ellas quedó embarazada, versus de las que solo el 16% se inscribió en la escuela, vemos que hay una tasa de nacimientos de 148 por cada 1000 adolescentes. La pobreza es planificada cuando no se hace nada. Por supuesto, el sistema capitalista necesita manos de obra barata y explotada, ¿verdad? Eso no es casualidad. Sí, esta es una tasa, ¿verdad? No, esto que está, pues más probabilidades van a tener de tener un embarazo en la adolescencia. Y 119 niñas que acudieron a los servicios de salud por embarazo menores de 14 años. Esto significa que si nosotros hiciéramos el cálculo, aproximadamente cada 2 horas un adolescente visita un servicio de salud por causas relacionadas al embarazo. Otros dirían que cada 2 horas nos enteramos de que una adolescente está embarazada menor de 14 años. No les estoy diciendo de 15 en adelante, menor de 14 años. Entonces, y vamos a seguir viendo en el transcurso de la presentación como hay otros elementos que también pues, garantizan que esto continúe de esta manera. Aproximadamente hemos tenido entre 76.000 nacimientos por año registrados y 80.000 embarazos. Los peritajes de violencia sexual, 64% de ellos están ubicados en niñas adolescentes menores de 19 años. O sea, del 100% de los peritajes que llegan al INACIF por violencia sexual, el 60%. Ok, vamos pasando rápido, pero la violencia sexual es otro elemento súper fuerte. Vemos acá el porcentaje de jóvenes que trabaja, pero a mí me gustaría más que pasáramos a la siguiente. Acá vemos que los adolescentes, los jóvenes están en empleo precario, casi todos en trabajo informal, el subempleo, el 78% no tiene seguridad social, el 78% no cotiza seguridad social. Si pasamos a la próxima, yo quisiera mostrarles qué piensan los jóvenes respecto a conseguir empleo. Miren ustedes, ¿por quién consiguió un empleo? Esto, cuando analizamos estos datos cruzados con la expectativa de educación, con la experiencia educativa, resulta que si los jóvenes al final ven esto, miren ustedes, gracias a Dios, ocupan el 4%. O sea, hay una conciencia de que no es por la capacidad incluso educativa que vas a conseguir el empleo, sino porque hay alguien que te hace un conecto. Consiguió su primer empleo por una MIS, 32%, porque se lo consiguió un familiar, por recomendación, miren, por la práctica profesional va cayendo, por los periódicos, por otra razón, por una feria de empleo, pero al final esto nos dice, o sea, los jóvenes tienen bases sociales, tienen redes que los ayuden a insertarse, a generar condiciones, o están perdidos.
O sea, tenemos un sistema perverso absolutamente que no solo no da las condiciones de educación, sino que a la hora que incluso tenés la educación, si no tenés alguna persona que te conozca o te conecte, no vas a conseguir ese empleo. Pero yo, como ya tenemos bien poquito tiempo y no quisiera que me la pasen la roja tan rápido como dejemos esta ahí solo para que me vas a tener que pasar la roja, pero por lo menos dejando dos conceptos clave sobre la mesa, que es el sentido de por qué nos invitaron. Y es que cuando pensamos en juventud, por lo regular, los jóvenes están sanos, están alegres, tienen vitalidad, están en las redes sociales, pero se nos olvida la precariedad en la que pueden estar iniciando el ejercicio público, por decirlo así, de su ciudadanía. Entonces, para poner de alguna manera un pequeño concepto sobre ciudadanía plena, que a mí me ha gustado mucho, y este concepto nos viene justamente de la democracia feminista, de una teórica feminista, que nos dice que la ciudadanía no puede ser plena si no hay un ejercicio, por un lado, de los derechos civiles que se derivan de la elección y la participación, de los derechos sociales que se derivan de la distribución de la riqueza, que esto es mala palabra para cualquiera que no quiera que las poblaciones tengan accesos, y finalmente, para que la ciudadanía sea plena, tiene que haber un ejercicio de derechos sexuales que parte del reconocimiento. El haber considerado históricamente que la sexualidad pertenecía al mundo privado nos sigue teniendo una serie de herencias, como no tener acceso a educación integral en sexualidad, como seguir creyendo que es natural que ocurra esa violencia sexual en los hogares, aunque sea el papá, el tío, el abuelo quien lo esté ejerciendo, el acoso, el naturalizar una serie de prácticas que no puede ser posible que los movimientos sociales se activen sin considerar estas condiciones que afectan en particular a las mujeres, pero no es cierto que no afecten a los hombres. También afectan a los hombres. Entonces, porque esa ciudadanía plena tiene que incluir el reconocimiento de los derechos sexuales. Y antes de entrar acá le preguntaba a Stacy si ella tenía datos de cómo viven las poblaciones de la diversidad sexual, cómo viven las mujeres trans, y debería pararnos los pelos, así como la pobreza nos para los pelos, así como la educación, si los tenemos, y si no, por lo menos nos erizamos, ¿verdad? Pero de alguna manera, o sea, esto debería realmente indignarnos, porque no puede haber ejercicio de ciudadanía si nosotros la ciudadanía la ejercemos en el cuerpo. ¿Con qué se movilizó la plaza? Con los cuerpos de hombres y mujeres de todas las edades y de todos los colores que hicieron su fuerza presente ahí. Entonces esto no puede ser solo desde los derechos civiles y políticos que hemos aprendido, sino también del ejercicio de los derechos sexuales como parte de esto. Y para decirles, solo darles algunos datos para ir de alguna manera terminando, y quiero cerrar con el concepto de ciudadanía sexual. Solo recordar, en Guatemala la probabilidad de que los jóvenes mueran antes de los 30 años, de no sobrevivir a los 30 años, es 9% para las mujeres y es 12% para los varones. Solo para darles un dato, la mortalidad materna ha descendido en el grupo de 25 años a 49, pero se ha aumentado en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años. De hecho, la fecundidad ha disminuido en mujeres adultas y se ha elevado en adolescentes. Y aquí entramos a otro elemento que sí debe preocupar a cualquier movimiento social, y es la autonomía. O sea, tenemos ahorita una serie de barreras legales para que a las adolescentes no solo fueron violadas antes de los 14 años, sino que ahí sí se respeta el Código Penal, que dice que no se pueden tener relaciones sexogenitales con menores, y lo están utilizando para no darle anticonceptivo a las menores de 14 años, porque dicen que si les damos el anticonceptivo, no es que lo demos pues como si fuéramos papá, pero si de alguna manera se les brinda el acceso al ejercicio de ese derecho, que se estaría entonces ayudando a que las violen. Este es uno de los argumentos que estamos teniendo en este momento en el país para que una adolescente que no solo ya fue violada no tenga acceso a poder tomar decisiones sobre su cuerpo. Algo que sí quisiera, y para ir ya cerrando, para que ustedes puedan continuar con su jornada, es que otro elemento que es crítico, así como es crítico los anticonceptivos, que no les sean negados a las adolescentes y que realmente se respete su derecho a tomar las decisiones sobre su vida,
es el que el Estado debe cumplir su función de garantizar la educación integral en sexualidad. En la línea de base que hicimos con docentes a nivel nacional en el 2012, el 99% de los docentes dice que está de acuerdo en que se le dé a sus estudiantes educación sexual. Pero cuando ya se les pregunta quién lo debería dar, empezamos a bajar en las categorías. Y ahí el 89% dijo que tendría que ser un experto, es decir, no ellos, ¿verdad? Y el 15% únicamente dijo que no tenía ningún problema en impartir este tipo de educación. La laicidad que se vulnera a cada paso que damos con cualquier reunión de funcionarios públicos que inician con una oración. Además, de 9 preguntas que se les hicieron a los docentes a nivel nacional, que eran acerca del cuerpo humano, la reproducción, la anatomía y fisiología, en promedio el 56% solo pudo responder correctamente 5 preguntas de 9, que eran de lo más básico que ustedes se pueden imaginar, que cualquier niño de 12 años saliendo de primaria o niña debería poder responder casi por sentido común. De 9 preguntas solo lograron responder 5. Entonces, es para ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de los docentes del país y de las docentes. Y cómo cuando se defendió la ley de planificación familiar, el 87% de los padres dijo que estaba de acuerdo en que sus hijos e hijas recibieran educación integral en sexualidad. Vemos cómo en Guatemala, si nos vamos al ámbito de esa expropiación del cuerpo y de los derechos, cuando hablamos de las personas trans en Guatemala y específicamente de las mujeres trans, la probabilidad, la expectativa de vida es de 25 años, según el informe de crímenes de odio que Otrans ha realizado y que Stacy nos compartió los datos. El 76% de gays, mujeres trabajadoras sexuales y trans no acceden a la educación, 76%. Vemos cómo la prevalencia de VIH es del 8% en hombres gays, o hombres que tienen sexo con otros hombres, pero esto aumenta al 24% en mujeres trans. Y además ellas dicen que el 80% de ellas ejerce trabajo sexual, no porque haya sido la opción que eligió, sino porque no tienen ningún otro tipo de opción laboral y de alguna manera de ganarse la vida. Entonces podríamos seguirles dando datos porque lamentablemente de estos tenemos bastantes. Pero lo que quiero poner sobre la mesa y con esto ir cerrando y agradecer su atención es que la ciudadanía no será plena si no hay ejercicio de una ciudadanía sexual. Entonces no nos olvidemos de estos elementos para cuando levantemos la voz, porque claramente esa pobreza se perpetúa si una mujer no puede decidir sobre su cuerpo, si tu papá te viola en tu casa, si en la escuela la maestra te niega el derecho a la educación integral en sexualidad por sus creencias religiosas, si en Totonicapán no solo se nos mezcla el fundamentalismo religioso, sino que se perpetúa con otro que es cultural. No puedo generalizar, pero encontramos de eso en los discursos, que al final lo que tenemos es machismo detrás, pero que toma muchos rostros para que esto no pueda ser ejercido por las personas. Así que agradezco el espacio y que tengan una buena jornada en esto que nos ha reunido.